El vasto imperio Zerth se extendía por cientos de sistemas estelares. Su poder era incomparable, pero incluso los imperios más fuertes tenían sus tradiciones, y una de ellas acababa de sacudir la galaxia entera. Un decreto real se había enviado a través de las estrellas, alcanzando todos los mundos principales, todos los centros comerciales e incluso colonias distantes. Era una orden de la princesa Yolana del Imperio Zerth, gobernante de una de las civilizaciones alienígenas más poderosas. Tráeme un humano. El decreto declaraba que mis hijas no se casarían. Guerreros de nuestra especie. Quiero la inteligencia, el desafío y el fuego de un humano de mi linaje. El mensaje se extendió rápidamente, llegando a los confines del espacio controlado por los humanos. Muchos lo descartaron como una broma, un malentendido o pura locura. Pero los Zerth nunca bromeaban sobre asuntos reales. Hablaban en serio, y en una lejana colonia humana, un hombre estaba a punto de descubrir que la galaxia tenía planes para él. Una visita de las estrellas. Daniel Cross nunca había sido un hombre importante. Solo era un ingeniero que trabajaba en una remota colonia minera llamada Refugio 4. No era un trabajo glamoroso, pero era pacífico. Arreglaba maquinaria rota, mantenía redes eléctricas, y a veces, reparaba naves de transporte cuando los comerciantes pasaban. Esa noche en particular, acababa de terminar su turno y estaba sentado afuera observando el cielo. Las estrellas estaban tranquilas, distantes e indiferentes a los problemas de los hombres. Entonces, algo cambió. Una sombra se movió por el cielo. Una nave enorme y elegante descendía hacia la colonia. No era una nave humana, tenía el distintivo diseño curvo de los Zerth. Daniel frunció el ceño. Los Zerth rara vez interactuaban directamente con los humanos. ¿Qué hacían allí? Toda la colonia. Pronto se hizo la misma pregunta. Cuando la nave aterrizó en la plaza principal, una rampa se extendió y 3 altos guerreros Zerth salieron con sus armaduras plateadas oscuras, brillando bajo las luces artificiales. La multitud se reunió susurrando nerviosamente. Entonces, uno de los guerreros, más alto que el resto, dio un paso adelante. Su voz profunda y retumbante silenció los susurros. Estamos aquí por orden de la princesa Yolana. Los murmullos se convirtieron en conversaciones completas. El decreto real. Los humanos habían oído hablar de ello, pero nadie pensó que les afectaría. Se ha elegido a un humano. El guerrero continuó. Ojos dorados fijos en Daniel. Tú, Daniel Cross. La multitud se giró hacia él. Con los ojos muy abiertos, Daniel parpadeó. ¿Cuál era la oferta que no podía rechazar? Daniel se quedó congelado. Mientras los guerreros se acercaban, su mente corría. ¿Era una broma? ¿Un error? Él no era especial. Debe haber algún tipo de malentendido. Dijo levantando una mano. Solo soy un ingeniero. Tú eres humano. El guerrero líder dijo, eso es suficiente. Daniel se quedó mirando. Esa era la razón más tonta que jamás había escuchado. ¿Y si digo que no? Preguntó. La expresión del guerrero no cambió. No querrías deshonrar a la familia real Zerth. Daniel había leído suficiente historia para entender lo que eso significaba. Rechazar mi ira. Algo y si los Zerth estaban enojados. La colonia podría estar en peligro. El gobernador de la colonia, un anciano nervioso, dio un paso al frente. Daniel, tal vez deberías considerar esto cuidadosamente. Daniel apretó la mandíbula con cuidado. Le estaban pidiendo que abandonara su hogar y fuera a un imperio alienígena para convertirse en una especie de pretendiente real, pero no estaba ciego a la situación. Los Zerth no lo pedirían 2 veces. Bien, dijo Daniel después de pausa larga. Iré, pero solo porque quiero ver de qué se trata realmente. El guerrero principal asintió y luego vino. Y así, la vida ordinaria de Daniel terminó a bordo de la nave Será. El interior de la nave Zerth era elegante, oscuro y misteriosamente silencioso. A diferencia de las naves humanas,
No había paneles de control visibles ni pantallas que usara el siervo. Sistemas vivos de tecnología orgánica conectados directamente a sus mentes. Daniel fue llevado a una espaciosa cámara. Más lujosa de lo que esperaba. «Puedes descansar aquí», el guerrero dijo. «Mañana llegamos al Palacio Real». Daniel suspiró y se sentó en un banco metálico. Esto era una locura. Lo habían sacado de su casa, no le habían dado otra opción y ahora estaba de camino a un imperio alienígena porque una princesa quería un humano en su familia. Pero un pensamiento lo seguía molestando. Porque los siervos no eran tontos, eran guerreros, estrategas y gobernantes. Si querían un humano, tenía que haber algo más que solo curiosidad. Daniel presentía que estaba a punto de descubrir una verdad más grande que él mismo y no estaba seguro de si le gustaría. Daniel Cross nunca se había sentido así. Más fuera de lugar en su vida. La nave de guerra CERT se movía por el espacio con un poder silencioso, cortando el vacío como una bestia cazadora. No se parecía en nada a las voluminosas naves humanas mecánicas de Ikal que había visto antes. Las paredes parecían vivas, moviéndose con patrones extraños, como si la nave respirara. Se sentó en el borde de un elegante banco de metal en su cámara asignada, mirando el techo curvo. No era una celda ni mucho menos. La habitación era grande y cómoda, con una iluminación suave, paredes lisas e incluso una proyección flotante de estrellas al otro lado. Sin embargo, a pesar de su belleza, Daniel se sentía atrapado. Hace apenas unas horas era un ingeniero común y corriente que trabajaba en una tranquila colonia humana. Ahora lo llevaban a través de la galaxia. Debido a un decreto real, la princesa Yolana exigió que su hija se casara con un humano. De alguna manera, de entre todos los humanos de la galaxia, lo eligieron a él. Negó con la cabeza. Esto es una locura. El mensaje real. Un zumbido bajo llenó la habitación. Daniel se giró cuando una sección de la pared se movió como metal líquido, formando una gran pantalla circular. Un momento después, apareció una imagen, una mujer erguida. Su figura regia, cubierta con túnicas azul oscuro y plateadas, su piel morada oscura brillaba bajo la luz y sus ojos dorados lo estudiaban con aguda inteligencia. Incluso a través de la proyección, Daniel pudo sentir el peso de su presencia. Era la princesa Yolana del Imperio CERT. Daniel Cross dijo, su voz, suave pero autoritaria, «Estás despierto». Eso es bueno. Daniel se cruzó de brazos. Sí, bueno, es un poco difícil dormir cuando te han secuestrado extraterrestres. Yolana no pareció ofenderse. No fuiste secuestrada, fuiste elegida. Daniel, a la derecha, elegida para ser una pretendiente real. Dime algo. ¿Por qué un humano de tu especie no nos trata exactamente como iguales? La expresión de Yol no. Cambio. Porque tu especie es diferente. Tu gente es impredecible, adaptable y audaz. Los CERT respetan la fuerza, y los humanos poseen una fuerza de la que carecemos. Daniel frunció el ceño y por eso estoy aquí. Porque crees que soy fuerte. Yolana emitió un pequeño mod. Es más que eso. Lo entenderás pronto. Antes de que pudiera preguntar nada más, la pantalla se apagó, dejándolo con más preguntas que respuestas. Al llegar al palacio, la nave entró en la órbita del mundo natal de los CERT. Horas después, Daniel se encontraba junto a un gran panel de observación, contemplando con asombro la vista. El planeta era inmenso, cubierto de imponentes torres y ciudades brillantes. Enormes puentes conectaban estructuras flotantes y luces doradas brillaban en la superficie como un mar de estrellas. La nave de guerra descendió hacia la capital, atravesando capas de brillantes campos de energía al aterrizar. Daniel fue escoltado por un largo sendero flanqueado por guardias SURT con una elaborada armadura de batalla. El palacio en sí era impresionante. Una enorme estructura de metal oscuro y cristal azul que se extendía hacia el cielo, todo irradiaba poder. Daniel fue conducido a un gran salón donde dos figuras esperaban. Ambas eran altas, Regal e inconfundiblemente Serra.
Pero a diferencia de los guerreros que había visto antes, estas dos se comportaban de manera diferente. Sus expresiones reflejaban curiosidad en lugar de fría autoridad. La princesa Tra y las hijas de la princesa Fa-Yolanda conocieron a las princesas Tira. La mayor de las dos tenía una presencia imponente. Su cabello oscuro estaba recogido en una larga trenza y su mirada penetrante observaba a Daniel como un rompecabezas por resolver. Vanna, un poco más joven, tenía una postura más relajada. Cruzó los brazos mientras sonreía levemente. Sus ojos dorados tenían un brillo juguetón, como si la situación le pareciera divertida. Daniel exhaló lentamente. Así que estos son los que se supone que debo impresionar. Tera habló primero. Eres más baja de lo que esperaba. Daniel levantó una ceja. Eres más alta de lo que esperaba. Supongo que... Ambas estamos sorprendidas. Vena soltó una pequeña risa mientras Tira entrecerraba los ojos. Un poco atrevida para ser humana, me han dicho. Daniel dijo encogiéndose de hombros. ¿Y qué pasa? ¿Ahora tengo que ganar algún tipo de concurso para demostrar que no soy digno de Tra? Enderezado, serás probado. Sí, pero no de la forma que crees. Daniel miró a Vanna y a ti. ¿Tienes un desafío imposible planeado para mí también? Vanna sonrió. Prefiero ver cómo te comportas primero y luego decidiré. Genial. No solo lo estaban evaluando, sino que tampoco tenía idea de las reglas. ¿Cuál fue la primera prueba? Más tarde ese día, Daniel fue llevado a una gran cámara llena de guerreros Zerth, todos observando con interés. En el centro de la habitación había una enorme mesa de piedra donde una pantalla holográfica de un campo de batalla alienígena cobró vida. Yolana, sentada en una silla similar a un trono, hizo un gesto hacia la pantalla. Este es tu primer desafío. Daniel Cross, una prueba de inteligencia y estrategia. Daniel dio un paso adelante estudiando el campo de batalla. Podía ver diferentes datos alienígenas, unidades militares y recursos, mostrados en el mapa. Era un escenario táctico, una simulación de guerra. Un comandante Zerth se acercó a él. Tu objetivo es simple, dijo el guerrero. Defender las fuerzas Zerth y asegurar la victoria. Daniel parpadeó. Eso es todo. Solo estrategia. Tira asintió. Los de su especie son conocidos por su pensamiento impredecible. Queremos verlo. Por nosotros mismos. Daniel sonrió con suficiencia. De acuerdo. Veamos que también luchas cuando un humano manda. La simulación comenzó durante la siguiente hora. Daniel hizo lo que mejor sabía hacer: pensar diferente. Mientras los Zerth confiaban en sus tácticas habituales, Daniel usó engaños, desorientación y movimientos inesperados. Engañó a las fuerzas enemigas para que atacaran objetivos falsos. Dirigió emboscadas en lugares que ningún comandante Zerth consideraría. Incluso sacrificó fuerzas más pequeñas para obtener victorias mayores. Cuando la simulación terminó, el campo de batalla cambió por completo. Los guerreros Zerth miraron en silencio y conmocionados. La expresión de Tera permaneció neutral, pero había un nuevo respeto en sus ojos. Vanna, mientras tanto, dio una lenta impresión. Seda sintió. Yolan finalmente habló. Interesante. Daniel exhaló. Había pasado la primera prueba, pero algo le decía que los verdaderos desafíos aún estaban por venir. Daniel Cross estaba sentado en el gran salón del Palacio de Zerth. Su mente seguía dando vueltas por lo que acababa de suceder. La simulación de guerra había terminado. Había sido más astuto que los comandantes de Zerth, demostrando que un humano podía pensar de forma diferente. Impredeciblemente, se suponía que era una prueba sencilla, pero a juzgar por sus expresiones, no esperaban que ganara tan fácilmente. La princesa Yolana lo observaba con interés. Sus ojos dorados, ilegibles. La princesa Tera permaneció en silencio. Su mente aguda ya estaba analizando todo lo que había hecho. Sin embargo, la princesa Fina parecía divertida. Inclinó la cabeza. Luchas como un ladrón.
Daniel levantó una ceja. Gracias, supongo. Tara se cruzó de brazos. No era un insulto. Usas el engaño. Rompes las reglas. Daniel se encogió de hombros. Uso lo que funcione. Yolan se inclinó ligeramente hacia adelante y por eso te necesitamos. Su voz tenía peso y la sala se quedó en silencio. Daniel se había estado preguntando sobre esto desde el principio. Sera. Eran guerreros poderosos. Habían conquistado incontables mundos. ¿Por qué de repente se preocupaban por los humanos? Estaba a punto de obtener su respuesta. La verdad oculta del Imperio Zerth. Gillan se levantó y caminó hacia un gran panel brillante en la pared. Con un simple gesto de la mano, apareció un enorme mapa holográfico que mostraba varios sistemas estelares. Algunos estaban marcados en rojo. Señaló hacia ellos. Estos son territorios controlados por los Zerth, o mejor dicho, lo estaban. Daniel frunció el ceño. La mandíbula de Tira se tensó. Los estamos perdiendo. Daniel miró las zonas rojas. Algunos tenían el símbolo real de los Zerth tachado. Otros tenían indicadores parpadeantes. Yalena se giró hacia él. Los Zerth han seguido el mismo camino durante siglos. Somos guerreros. Somos disciplinados, fuertes, pero también predecibles. Daniel lo entendió de inmediato. Y tus enemigos se están dando cuenta. Vaya, asintió. El Exonar no es tan fuerte como nosotros, pero se adapta, cambia, no lucha de la misma manera. Daniel exhaló 2 veces. Por eso querían un humano. Los Zerth necesitaban una mente que pudiera pensar más allá. Tradición más allá de las reglas. Alguien que pudiera traer una nueva forma de luchar a su imperio. La mirada de Yol se endureció. Las viejas costumbres están fallando. Si no cambiamos, caeremos. Daniel reflexionó sobre eso. No se trataba solo de matrimonio, se trataba de supervivencia. Una propuesta peligrosa. Daniel se echó hacia atrás, frotándose la barbilla. Así que déjame aclarar esto. ¿Quieres que te ayude a cambiar tu imperio? Tara habló con firmeza. Queremos que demuestres que los humanos pueden ser más que forasteros. Si nuestra gente te acepta, aceptará el cambio. Vaya. Sonrió con suficiencia. Y si no lo hacen, bueno, será divertido verlo. Daniel dejó escapar un suspiro. ¿Y si digo que no? Los ojos de Jan se entrecerraron ligeramente. Entonces, regresa a casa y los Zerth continúan como siempre. Daniel sabía lo que eso significaba. Los Sera seguirían perdiendo sus mundos. Más guerras, más destrucción. Si nada cambiaba, el Imperio Zerth eventualmente colapsaría. Miró a Tira y luego a Vena. Estaban esperando su respuesta. Finalmente, suspiró. Bien, te ayudaré, pero no voy a ser tu marioneta. Yolen sonrió levemente. No te habría elegido si tú eras. La segunda prueba. Daniel tuvo un día para descansar, pero a la mañana siguiente comenzó la segunda prueba. Lo llevaron a un campo de entrenamiento abierto donde había guerreros de pie. En un gran círculo en el centro. 2 luchadores se movían con una velocidad cegadora. Sus golpes eran lo suficientemente poderosos como para destrozar una piedra. Daniel tenía un mal presentimiento. Sobre esto, Tara dio un paso adelante. Demuestra que tu mente es fuerte. Ahora veremos si tu cuerpo es. Daniel gimió. Genial. Esperaba un examen de matemáticas. Vaya, sonrió. Sobrevive a esto y tal vez te demos uno. La multitud se abrió y un guerrero Zerth dio un paso adelante. Era enorme, casi 2 metros de alto, sus músculos como de piedra tallada. Sus ojos dorados brillaban con confianza. Daniel exhaló, por supuesto, el tipo más grande. En la habitación. El guerrero sonrió con suficiencia. Puedes rendirte ahora. El humano Daniel giró los hombros. Acabemos con esto de una vez. La pelea comienza en el momento en que la pelea comenzó. Daniel apenas esquivó un puñetazo que le habría arrancado la cabeza. Se tambaleó hacia atrás.
El corazón le latía con fuerza. Los Zerth eran rápidos, demasiado rápidos, no tenía ninguna posibilidad. En fuerza NTH si intentaba luchar de frente, perdería en segundos, así que hizo lo que los humanos hacían mejor. Se adaptó en lugar de mantenerse firme. Daniel empezó a moverse. Se agachó, esquivó y evitó el contacto directo cada vez que el guerrero atacaba. Daniel ya se estaba alejando. La multitud murmuró: Sara, los duelos eran sobre honor, fuerza y enfrentar la fuerza con la fuerza. Daniel estaba rompiendo esas reglas. El guerrero se frustró. Golpeó más fuerte, más rápido. Su respiración se volvió irregular. Y fue entonces cuando Daniel dio un débil paso. Un paso rápido hacia un lado. Una patada repentina y precisa en la parte posterior de la rodilla. El guerrero Zerth tropezó. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para romper su equilibrio. Daniel siguió con un golpe rápido en las costillas. El guerrero cayó sobre una rodilla. El silencio llenó la arena. Daniel retrocedió. Respirando agitadamente. Había suficiente. El arrior apretó los puños y luego rió. Se puso de pie asintiendo en señal de aprobación. Luchas como un cazador, no como un soldado. Respeto eso. La multitud vitoreó. Daniel miró a Tara y Vanna por primera vez. Ambas princesas parecían realmente impresionadas. Yolana observaba desde el trono. Su expresión era indescifrable, pero Daniel percibió que algo había cambiado. Ya no era solo un forastero. Un nuevo camino hacia adelante. Esa noche, Daniel se sentó en su habitación, aún procesando lo sucedido. Había vencido al guerrero Zerth. Se había ganado el respeto de la multitud. Tal vez tenía la oportunidad de cambiar las cosas después de todo. Un suave timbre interrumpió sus pensamientos. La puerta se abrió y Vanna entró. Se apoyó contra la pared con los brazos cruzados. Tengo una pregunta. Humano. Daniel levantó una ceja. Vaya sonrió con suficiencia. Si eres tan inteligente, ¿por qué solo eras un ingeniero? Daniel rió entre dientes. Porque en casa, a la gente como yo no la eligen para cosas como esta. Vaya lo estudió un momento y luego sonrió. Su pérdida, nuestra ganancia. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Daniel con un solo pensamiento. Tal vez ser elegido no fue lo peor. Después de todo, Daniel Cross se despertó dolorido. La pelea del día anterior le había dejado moretones en las costillas y los músculos doloridos por esquivar, rodar e intentar no ser aplastado por un guerrero Zerth del doble de su tamaño. Pero había ganado, y esa victoria significaba algo. Lo había visto en sus rostros, el respeto en los ojos de los guerreros Zerth, la aprobación de la princesa Tra y la curiosidad de V. Incluso la princesa Yolana lo había mirado de otra manera. Daniel ya no era solo un invitado humano, era un contendiente y eso significaba que las verdaderas pruebas estaban a punto de comenzar. Una invitación real. El timbre bajo resonó en su habitación. La pared metálica brilló al abrirse la puerta. Terrara se quedó allí, con los brazos cruzados, su expresión era indescifrable. Ven conmigo. Daniel parpadeó, frotándose los ojos. No desayunaste. Tira levantó una ceja. Sobreviviste a la pelea, pero veamos si puedes sobrevivir a una comida con la realeza que no sonaba reconfortante. El festín real de Zerth. Daniel siguió a Tira por los grandes salones del palacio. Donde imponentes pilares se extendían altos y brillantes, los símbolos parpadeaban en las paredes. El idioma Zerth era hermoso, pero ilegible para él. Cuando entraron al comedor real, la respiración de Daniel se aceleró. La habitación era enorme, con una larga y elegante mesa de metal oscuro y una superficie azul brillante. Alrededor de ella, se sentaban nobles Zerth de alto rango, todos observándolo con curiosidad y cautela. A la cabecera de la mesa se sentaba la princesa Yolana, regia como siempre. A su izquierda estaba V, quien sonrió con suficiencia al verlo. Tras se sentó junto a su hermana. Había dejado una silla vacía para él.
Daniel respiró hondo y se sentó. La comida se veía extraña. Los platos estaban llenos de platos coloridos, algunos brillaban tenuemente, otros se movían ligeramente como si aún estuvieran vivos. Un plato parecía cristales azules brillantes, otro carne morada oscura con vetas plateadas. Daniel tragó saliva. ¿Qué estoy comiendo exactamente? Bea sonrió. Solo la mejor cocina del Imperio Zerth. Tira sonrió con suficiencia. Lo intenté si te atreves. Daniel suspiró. Había sobrevivido a una pelea con un guerrero Zerth. Podría. Sobrevivió a la cena. Tomó lo que parecía una fruta azul y le dio un pequeño mordisco. Sabía sorprendentemente bien, como una mezcla de miel y cítricos. Luego probó un trozo de carne morada. Tenía la textura de un filete, pero el sabor, entre pescado ahumado y especias, no estaba mal. Mientras comía, notó que los nobles lo observaban susurrando. Estudiando. No estaba solo cenando. Esta era otra prueba. El peso de la tradición. A mitad de la comida, uno de los nobles de Zerth habló. Humano, luchas bien, pero no eres uno de nosotros. Daniel bajó el tenedor lentamente. Noté que los nobles continuaron. Nuestras costumbres han durado generaciones. No las cambiamos por forasteros. Tira entrecerró los ojos. Vaya se inclinó hacia adelante, interesada en la respuesta de Daniel. Se limpió la boca con el dorso de la mano y exhaló. Entonces, tal vez por eso estás perdiendo. Teal guardó silencio. Incluso la expresión de Yol cambió ligeramente. Solo un destello de algo en sus ojos dorados. Daniel mantuvo la voz tranquila. Tu gente es fuerte y disciplinada, pero estás luchando contra enemigos que no lo son. Sigue tus reglas, si no cambias, seguirás perdiendo. Noble frunció el ceño. ¿Y crees que un humano como tú puede enseñarnos? Daniel se inclinó hacia adelante. Me trajiste aquí por una razón. Si hubieras querido las mismas respuestas de siempre, habrías elegido una propia. Silencio. Entonces, para su sorpresa, Yana sonrió. Bien, dijo Daniel Cross. Un nuevo desafío. Después de la comida, Yolana lo condujo a una cámara privada donde una gran pantalla holográfica mostraba un planeta. Campo de batalla. Daniel reconoció de inmediato los símbolos. Una zona de guerra. Yolen hizo un gesto hacia la pantalla. Este es Stellaris, uno de nuestros mundos fronterizos. La guarnición de Zerth está bajo asedio. El enemigo ha cortado sus rutas de escape. Los refuerzos no llegarán a tiempo. Daniel frunció el ceño. Así que están atrapados. Tera asintió. Solo tienen un día antes de que caigan. Daniel se cruzó de brazos y dijo, ¿quieres que descubra cómo salvarlos? Los ojos de Jan brillaron. Sí, ya veremos. Sí. Nuestras tácticas pueden funcionar en una guerra real. Daniel miró la pantalla. Su mente compitió. Los comandantes Zerth ya habían fracasado en romper el asedio usando tácticas tradicionales, lo que significaba que las estrategias habituales no funcionarían, pero Daniel no era un Zerth y no luchaba como tal. Estudió el campo de batalla. El enemigo había rodeado la guarnición. Sus fuerzas bloqueaban todas las rutas de escape, pero algo le llamó la atención. Una serie de profundos cañones cercanos. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. Una apuesta, un truco, una forma de convertir la debilidad en fuerza. Se giró hacia Yolana. Dame el control de las fuerzas Zerth restantes. Necesito que sigan mis órdenes al pie de la letra. Tara levantó una ceja. ¿Y qué harás? Daniel sonrió con suficiencia. Voy a hacer que el enemigo crea que ya ganó la batalla por Celeris. Horas después, Daniel se encontraba en una cámara de mando observando cómo se desarrollaba la batalla en tiempo real. El enemigo había rodeado la guarnición Zerth. Su líder, un despiadado general llamado Bork, se preparaba para un asalto final. Daniel dio su primera orden, que pareciera que la guarnición se está derrumbando. Haz que se retiren lo suficiente para que el enemigo se sienta seguro.
Tira frunció el ceño. ¿Quieres que piensen que estamos perdiendo? Daniel, la gente modificada, comete errores cuando creen haber ganado. Mientras la guarnición se retiraba, las fuerzas de Bor avanzaron, presintiendo la victoria, pero no se dieron cuenta de que estaban cayendo en una trampa. Daniel había colocado en secreto equipos de ataque del sur ocultos dentro de los cañones. Cuando el enemigo avanzó, los equipos de ataque colapsaron las formaciones rocosas, atrapándolos dentro. Entonces la guarnición se dio la vuelta y atacó, aplastando al enemigo por ambos lados. La batalla terminó en victoria total. Yana observó la pantalla con expresión indescifrable. Finalmente habló. ¿Lo hiciste? Bueno, Daniel Cross. Daniel sonrió con suficiencia. Te lo dije. Los humanos son impredecibles. Terrara y Vena intercambiaron miradas. Daniel ya no solo sobrevivía, estaba cambiando el juego. Daniel Cross había ganado la batalla de Selous, pero la victoria tuvo un precio. Ahora, de pie en la Cámara de Guerra del Sur, rodeado de guerreros y nobles, podía sentir el peso de sus miradas. Algo de L.I.F. sobre él. Respetaba a los demás con sospecha. Ya no era solo un humano invitado. Era un jugador en su juego. La princesa Yolana estaba sentada en su trono. Sus ojos dorados, ilegibles, Terrara. Estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados, estudiando cuidadosamente a Daniel. Vaina se apoyó en un pilar, sonriendo con sorna, como si esperara que sucediera algo interesante. Entonces, una voz rompió el silencio. Has cambiado el curso de esta guerra. Un humano alto, un noble Sert, dio un paso al frente. Su armadura oscura brillaba bajo las luces de la cámara y su rostro tenía una expresión severa. Daniel lo había visto antes. Lord Karen, uno de los líderes militares Sert. Tus tácticas salvaron a Silarus Karen. Continuó, pero fueron imprudentes. Lo arriesgas todo en Deception. Ese no es el camino Sert. Daniel suspiró. Y si hubiéramos seguido el camino Sert, tu guarnición estaría muerta. Murmullos se extendieron por la cámara. Algunos guerreros asintieron mientras otros intercambiaban miradas inquietas. Yolana levantó una mano y la sala quedó en silencio. Lo hecho, hecho está. Se giró hacia Daniel. Te has ganado tu lugar aquí, pero eres, también, haciendo enemigos. Daniel frunció el ceño. Enemigos. Tera asintió. Hay generales Sert que creen que no confiamos en un forastero. Algunos ven tu éxito como una amenaza. Vaya. Se rió entre dientes. Y luego está el enemigo. No se tomarán esta derrota a la ligera. Daniel. Exhaló. Genial. Así que tengo enemigos en ambos lados. La mirada de Yol era aguda. Debes estar preparado. La verdadera prueba se acerca. El intento de asesinato de esa noche. Daniel. No podía dormir. Su mente seguía repasando la batalla, la reunión con los nobles. Y la advertencia de Yana. Había demostrado su valía, pero ahora era un objetivo. Sentado en su habitación, mirando los símbolos brillantes del techo, oyó algo. Un suave clic. Sus instintos se activaron. Se bajó de la cama justo cuando una cuchilla afilada se clavó en su almohada. Una figura oscura se alzaba sobre él, vestida con una armadura negra, moviéndose rápido. El asesino. Se abalanzó de nuevo, pero Daniel agarró una silla y bloqueó el ataque. El asesino era demasiado fuerte. Daniel apenas logró esquivarlo cuando el enemigo atacó de nuevo. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Necesitaba una forma de contraatacar. Sus ojos recorrieron la habitación buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar, y entonces lo vio. Un bastón de metal, parte de las armas de entrenamiento Sirt. Lo agarró y lo blandió con fuerza, dándole al asesino en las costillas. El atacante se tambaleó, pero no cayó. Peleas bien, humano. El asesino es suyo, pero no perteneces aquí. Daniel.
Apretó los dientes. Sí, díselo en la cara. Con un movimiento repentino, tropezó. El asesino los tiró al suelo antes de que pudieran recuperarse. Daniel presionó el bastón contra su garganta. La puerta se abrió de golpe y Tra y Vaina entraron corriendo. Armas desenvainadas. El asesino se congeló. Superado en número. Derrotado. Los ojos de Tira ardieron. Con furia. ¿Quién te envió? El asesino no respondió. En cambio, presionó algo en su muñeca. Una pequeña explosión llenó la habitación de humo. Para cuando el aire se aclaró, el asesino se había ido. Vaina maldijo. Bueno, eso fue Tra. Una sorpresa. La voz de Joel sonó tranquila. Tu tiempo aquí terminó. Cort sonrió con suficiencia. ¿Crees que puedes entrar así como así? Daniel no esperó. Disparó primero. El tiro se estrelló contra la mesa de Gat, haciéndolo retroceder a trompicones. En un instante, el caos estalló. Tra y Vaya entraron corriendo, derribando mercenarios con golpes precisos. Yalana bloqueó una espada de plasma con su escudo de energía, contrarrestando con una velocidad letal. Daniel se escondió tras cubrirse, derribando enemigos con disparos rápidos. La pelea fue rápida y brutal. Finalmente, Goret intentó correr, pero Daniel lo derribó al suelo. No irás a ninguna parte. Gort gruñó. No sabes con quién te estás metiendo. Daniel presionó la pistola contra su armadura. Sí, el último tipo tampoco. Respondió en la oscuridad. Arrastraron a Gorat de vuelta con Borak, arrojándolo al suelo. Borak rió entre dientes. Eficiente. Me gusta eso. Yolana se cruzó de brazos. Ahora la información. Borak asintió. Tocando su pantalla, apareció un holograma que mostraba a un familiar. Sert noble. El estómago de Daniel se encogió. Era Lord Karen, el mismo noble que lo había interrogado después de la batalla de Celarus. Vaina maldijo. Por supuesto. Era él. La mandíbula de Tira se tensó. Debía ver a Daniel como una amenaza para su poder. Daniel exhaló. ¿Y ahora qué? Ahora, los ojos dorados de Joel ardían de furia. Ahora, volvemos a casa. Daniel asintió y terminamos esto. La nave de guerra de Sert atravesó la oscuridad del espacio corriendo de regreso a la capital de Sert. Daniel se paró al frente del puente con los brazos cruzados. Su mente se centró en una cosa. Lord Karen, el noble, había intentado matarlo. Había enviado a un asesino y luego cubrió sus huellas, pero ahora tenían pruebas que lo respaldaban. La princesa Yolana, Tía y Vaina se prepararon para lo que venía. Esto ya no se trataba solo de Daniel, se trataba de una lucha de poder dentro del imperio de Sert. Tera habló primero. Karen no caerá fácilmente. Tiene influencia, aliados y soldados que lo seguirán. Vaya. Sonrió con suficiencia y luego lo atacamos rápido antes de que supiera lo que estaba pasando. Los ojos dorados de Joel ardían de determinación. Esto no es solo una lucha, esto se trata de la justicia. Ha traicionado al imperio. Daniel respiró hondo. Terminemos esto. Regresemos a la capital. La nave aterrizó en el hangar del Palacio Real y el grupo se movió rápidamente por los salones imponentes. El palacio era una gran estructura de piedra negra y luz plateada, pero hoy se sentía más frío, como si se avecinara una tormenta. Los guardias de la entrada se hicieron a un lado. Reconocieron a Yolana de inmediato, pero hubo susurros de que algo andaba mal. Un asesor real corrió hacia ellos. Su Alteza, Lord Karen, ha convocado al consejo. Afirma que está trayendo a un forastero peligroso a los asuntos de Sert. Daniel apretó los puños. Está intentando ponerlos en nuestra contra antes de que podamos hablar. Yolana asintió. Entonces debemos actuar ahora. La Cámara del Consejo. Las puertas se abrieron y la Cámara del Consejo apareció a la vista. Los líderes de Sert de alto rango estaban sentados en un círculo de tronos con Karen de pie en el centro.
Su armadura oscura brillaba bajo la luz y su expresión era demasiado tranquila. Daniel y los demás entraron. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Karen levantó una mano. Ah, la princesa. Regresa. Con el humano, su voz era suave, llena de falsa cortesía. Dígame, Su Alteza, ¿por qué trae a un forastero a nuestros salones más sagrados? La voz de Gillan era firme porque intentó matarlo. Jadeos resonaron por la cámara. Karen rió suavemente. Una acusación audaz. ¿Dónde está su prueba? Daniel dio un paso adelante. Sosteniendo un dispositivo holográfico, con un toque, apareció la imagen de Carsen. Hablando con el sindicato Colmillo Negro, su propia voz resonó por la cámara. El humano es peligroso. Quítenlo. Silencio. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Algunos se sorprendieron. Otros parecían inquietos. El rostro de Karen se ensombreció. Mentiras. Invenciones. Tira dio un paso adelante. No insultes nuestra inteligencia. Contrataste asesinos. Traicionaste al imperio. Vaya sonrió con suficiencia. Te atraparon. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sigue depende de ti. Karen apretó la mandíbula y se movió rápido. Sacó un arma oculta y disparó. Daniel apartó a Yolana a un lado justo a tiempo. La explosión casi la alcanza. Los guardias entraron corriendo, desenvainaron sus armas. La cámara del consejo estalló en caos. La batalla final. Karen corrió hacia una salida, pero Daniel fue más rápido. Derribó al noble, estrellándolos contra un pilar. Karen gruñó, contraatacando, pero Daniel lo bloqueó y contraatacó. Con un puñetazo sólido, el noble tropezó, pero seguía siendo fuerte. ¿Crees que un humano puede derrotarme? Carón se burló. Daniel se limpió la sangre del labio. Sí, lo creo. Karen, a cargo, blandía una daga de plasma, pero Daniel la esquivó. Agarró la muñeca del noble y giró la daga, que cayó al suelo con un ruido metálico. Yolana, Tía y Vanna resistieron. Los guardias restantes de Karen. El consejo observaba atónito por lo que se estaba desarrollando. Ante ellos, Daniel vio una oportunidad y la aprovechó. Un último puñetazo envió a Karen contra el suelo. Derrotada. La cámara quedó en silencio. Yolana dio un paso adelante, de pie sobre la forma caída de Karen. Su voz era fría y clara. Has traicionado al Sirt. Has roto nuestras leyes. El consejo decidirá tu destino. Karen levantó la vista. Su respiración era entrecortada. Sabía que había terminado. Nuevo comienzo. Horas después, el palacio volvió a la calma. Se llevaron los coches y el consejo lo declaró traidor. Su influencia se había esfumado. Daniel se sentó en las escaleras del palacio, mirando al cielo. Había sido un largo viaje. Yolan se acercó. Se paró a su lado. Me salvaste hoy. Daniel se encogió de hombros. Bueno, tú me trajiste. Parecía justo. Sonrió levemente. Ya no eres solo un invitado. Tienes un lugar aquí si lo eliges. Terrara y Vanna se unieron a ellas, complacidas. Vena sonrió con suficiencia. No está mal, humano. Sobreviviste. Fark derrotó a un noble y no te mataron. Eso es impresionante. Tra asintió. Te has ganado el respeto. Daniel los miró y luego volvió al cielo. Había comenzado este viaje. Como un simple humano entre extraterrestres, ahora era algo más. Un luchador. Un superviviente. Parte de algo más grande. Exhaló y sonrió. Creo que podría quedarme. Las estrellas brillaban con fuerza, marcando el comienzo de un nuevo capítulo. El final.